tal, Horacio? Soy Norberto Lozano, de Ceresino, y estamos acá en lo que fue de mi abuelo, un galpón que se hizo para la rectificación de tapa de cilindro y mecánica en general, que fue creado por la década de los 40. ¿Y este patio, Norberto, era el normal? ¿Esa habitación que era? ¿Parte de la casa? No, esa habitación era como ahora sí que un depósito donde se guardaba herramientas, repuestos. Vamos a mirar un poquito. Se guardaba también algunas otras cosas que se ocupaba para el taller. Hay algunas cosas muy interesantes, como este mueble que debe ser de los 60 por lo menos. Sí, así es. Ahora se dejó aquí para que se guardara, porque ya no le da mucha utilidad, pero sí es un mueble que yo, desde que tengo uso de razón, se utilizaba en la sala de mi casa. Y este era el galponcito, digamos, donde se guardaban algunas de las cosas que tu abuelo empezó a usar. Claro, mi abuelo murió antes que yo naciera. Yo nací en el 81 y él falleció en el 80. Entonces, había muchas cosas que mi papá me decía que no tocara porque así lo había acomodado su padre, o sea, mi abuelo. Pero bueno, ahora esto se restauró. Normalmente sería de ladrillo visto, que estaba sentado sobre barro. Se puso cerámico, pero lo que pueden ver acá son las aberturas, el picaporte de la época, junto con la ventana. Son de los años de los 40 y quizás antes. Un lugar esencialmente con mucha historia. Sí, muchas historias vividas. Ya soy la tercera generación que está acá y se ha modificado mucho en todos estos años, desde que soy chico hasta la fecha. Acá llegaba a haber un paraíso muy grande, que estaba puesto un caballete, donde ahí se hacía el trabajo de manual sucio, con una navaja, se podía lavar válvulas, sacar el óxido a ciertos repuestos o piezas de motores, para luego pasarla aquí, que esta era una perforación, donde con un bombeador manual se bombeaba y se lavaban las piezas, que luego con querosén se terminaba por la limpieza de esos repuestos. Y por supuesto, el baño era afuera. Claro, el fondo. El fondo ya se dejó de utilizar muchos años, pero quedó así, tal cual. Y realmente muy interesante la construcción. ¿Lo construyó tu abuelo? ¿Quiénes lo ayudaron? Bien, que nos ayudaron, no sé, pero él estuvo ahí metiéndole mano. Eran los hombres de antes que hacían todo ellos, ¿verdad? Sí. Entonces, que sabían de mecánica como que también podían saber de construcción. Y el taller, lo que me sorprendió cuando vinimos y lo vimos hace unos días, es que sigue teniendo las cosas que tenían antes. Ahí tenemos un cartel que dice... Lubricantes. Era la marca de un lubricante, que esto está puesto original de esa época. Este portón se conserva igual, ya está muy deteriorado por falta de mantenimiento. Este lugar ha quedado solo porque, bueno, yo vivo en el extranjero, mis hermanos están fuera de la ciudad, entonces se ha deteriorado un poco, pero se ha conservado tal cual era desde los años 40. ¿Y a qué edad vos te acordás haber venido por primera vez acá en Galpón? Que tengo uso de razón, que me acuerdo que mi papá de chiquito me traía, nosotros vivíamos acá a 2 cuadras, entonces yo la acompañaba porque estudiaba en las mañanas y ya en la tarde la acompañaba. Entonces, pues como chico, viendo tanta maquinaria, viendo muchas personas trabajando, llama mucho la atención. Nos faltaba que jugara con fierros, con maderas, con todo lo que había aquí en este taller. ¿Te acordás de alguno de los empleados que trabajaban acá? Sí, claro. Que me acuerdo es de Sergio Villalba, que luego él se separó y puso su propio taller mecánico. Pero yo me acuerdo que él era de chiquitito y jugaba mucho yo con él. Siempre que lo veo veo con gusto y con buenos recuerdos. Era como se usaba antes, entraba como aprendiz. Claro, él era muy jovencito en aquel entonces, ya por los años 80, a mediados. Entonces, pues yo me acuerdo que era la plenitud de mi edad, de la curiosidad, en lo cual yo siempre estaba ahí molestándolo.
Bueno. Entonces, Vamos ingresando para ver todo el tema de las maquinarias que van apareciendo, que son sorprendentes, ¿no? Toda la estructura en lo que es. Las cabreadas. Y bueno, y empiezan a aparecer herramientas y cosas que nos llaman siempre la atención cuando las podemos encontrar. ¿Qué se hacía acá que vos te acordás? lo que se hacía acá era la rectificación de los asientos de válvula. Me acuerdo el compresor se necesitaba para que girara la piedra de esmeril para poder rectificar, y era un sonido muy fuerte que se escuchaba en toda la cuadra, ¿no? Era, te lo tengo que explicar así, hacía y se escuchaba en toda la cuadra. Sí, que eran estos aparatos en base de aire que se giraba. ¿Ah? Acá se ponía estos diferentes tipos de piedras, dependiendo la cabeza de la válvula, para poder hacer la rectificación. Y acá todavía tenés... Esos son las camisas donde se reemplazaba, donde va el pistón trabajando en el motor. ¿Sí? Yo encontré pistones de aluminio que gente conocedor me decían que era de auto de los años 30. Y mirá los cajones esos, que seguramente servían para guardar cosas. Miren las manijas que tienen y se van a dar cuenta de los años de los que estamos hablando. Qué bárbaro, qué espectáculo. Y ahí dice, esto fue fabricado en Morteros, provincia de Córdoba, República Argentina. Más o menos por los años 70. Qué bárbaro. Y después, ¿qué más encontramos por acá? Damos la vuelta por allá. Sí. Esto también era una rectificadora de válvula. Tenía dos también chiquitas y antiguas que, bueno, como te había comentado, se habían metido a robar hace unos meses y se han llevado muchas piezas, taladros que son antiguos, que ya estaban más como reliquia, más como para darle uso. Que es, después muchas cosas más, ¿verdad? Pero bueno, mira, un banco. También de estos fierreríos que ves, mucho se utilizaba como repuesto, porque a veces tenían que fabricar, como herramientas. Claro. Tenían que fabricar a veces herramientas que no se conseguían para poder desarmar alguna que otra pieza de algún vehículo. Y esos Estanterías de ¿tienen? ¿Están llenos o están vacíos? No, están puestos así porque se creó una estantería. Eso lo hizo mi viejo cuando estudiaba en la escuela fábrica de la ENED. Entonces, con medida de soldadura, él creó para guardar todo lo que son estas piezas como tornillos, resortes. Acá tenemos resortes. Todo también lo que es este tipo de material para las conexiones eléctricas. Sí, la porcelana. La porcelana. Como aislante. Qué bárbaro, qué hermoso. Hace años que no veo que hay ya, mira, tantas cosas, ¿no? Tanto repuesto. Qué buen mueble hecho. Son latas de aceite. Exacto. Se utilizaba. Antes quizás no era más difícil poder conseguir un mueble, entonces tenían que crearlo para su comodidad, ¿no? Acá era este de bulones, varias medidas de bulones. Que esto así está hace más de 20 años, fácilmente, sin tocar. Y a ver, levanta esta cajita un poquito. Mire. Y son latas Castrol. Qué bárbaro. Hermoso. Lata de aceite. Hermoso. Y acá tenemos una joya, ¿no? El torno. El torno. Pero antes aquí quiero enseñarte esto. Esto son pistones de aluminio
y envuelto, empacado de original, o sea, desde los años 30. Esto yo lo encontré en la piecita donde estábamos recién. Sí. Lo tenían guardado ahí y yo cuando quería acomodar o quería ver, mi papá no me dejaba porque él me decía, así lo acomodó mi papá y quiero conservarlo así. Nostálgico el viejo. Sí. Hasta que bueno, ya lo traje para aquí y aquí se conservan. ¿Qué auto o para cualquier auto sirve? No, yo creo que era para cierto Fortí de esos años, de 1930, más o menos. Sus cajas originales, sus empaques. Bueno, han estado tocando la misma gente que se ha metido, ¿verdad? Entonces, estaban mejor acomodados. Ahí a ver qué dice en esa caja. Ay, perdón. En una de esas podemos saber de qué. Macon, pistones semi-terminados Mira. de aluminio. Hermoso. Y Mira los años que debe tener esta prensa. Sí, y con el sistema de resorte abajo. Sí. qué bárbaro, qué bárbaro. Qué viaje en el tiempo que te pegás, ¿no? Con estas cosas. Sí, muchos recuerdos. Mira. ¿Quién sabe de qué eran estas cosas, no? Mirá lo que tiene ahí. Sí, el engranaje. El engranaje cónico. No, yo pensé que era una manija para darle... ¿Te acordás cuando le daban... Rosca para encender. Manija al auto para que arranque? Sí. A los Forte, y a los Chevrolet, a las camionetas. Ajá. Pistones de aluminio. Qué bárbaro, esto... Había mucho más, nada más están llevado mucho. Sí, lamentablemente no podemos saber a qué auto pertenecían, ¿no? Sí, sí. A qué modelo. Ese es el... Bueno, verán, tiene muchos años que está así. Sin tocar, sin utilizar. Había un cabezal de 4 agarres, normalmente son de 3 agarres, que ya no vienen más, de 4 agarres, que bueno, no lo veo, pero que era muy conocido este torno por el plato grande de 4 agarres. Sí. Bueno, allá... Los mangos, ¿no? Los años de esta lima. Y allá tenemos el tablero donde colgaban seguramente la herramienta que usaban para... Las piezas de medición, sí. Calibre, sí, todo lo... Como, eso sí que... Sí, los compases. Los compases muy antiguos, eso sí. Sí, sí. Y allá, digo, aquello debe... Calculo yo, deben ser piezas que se utilizan para hacer otra engranaje, pieza, claro. Otro engranaje, ¿no? Así es. Pero qué es. Impresionante. Bueno, mi papá lo tenía siempre bien prolijo, mi abuelo. Mi abuelo tenía una frase que siempre me contaba mi papá y mi tía, que porque él trabajaba siempre con delantal blanco. Y la gente le preguntaba, ¿por qué usa delantal blanco si eres mecánico? Y él le contestaba, la mecánica no es sucia, el que es sucio es el mecánico. Sí. Y ese refrán me quedó. Y mucho me lo dijeron, mucha gente que llegó a conocer a mi abuelo me comentaba de esa frase típica de él. Claro, tienes razón. Esto es alambre de cobre. Exacto, sí, alambre de cobre. Esto debe ser un molde para hacer alguna herramienta. O ajá, no me sorprende que fue creada quizá por mi abuelo o mi papá para utilizarse, ¿no? Como herramienta. Y miren por los platos, las distintas cosas. Plomo, con 15. Sí. Y siguen las cajas, siguen las herramientas, es extraordinario. Es realmente un viaje en el tiempo. Bueno, un gato. Un gato, sí. Y acá está otra lata de aceite Castrol. Se ve que Castrol era lo que más usaban, ¿eh? Esta máquina fue creada por mi abuelo y mi papá, que era una rectificadora de camisa, donde va el pistón, trabaja. Entonces, fue creado por ellos esta máquina. Sí, quizás de otra máquina, fue adaptada para que tenga ese trabajo de rectificación. ¿Ves? Mira lo que es esto.
Entraba y trabajaba sobre la camisa de los motores. ¿Sí? Qué bárbaro. Yo de mecánica, te tengo que decir, Horacio, no soy un conocedor, pero bueno, lo que conozco es desde chico que me quedó, lo que vi cómo trabajaban. Ahí que tenemos. Esta era una máquina que bien no sé para qué, pero la terminó de hacer mi papá. El motor, y no sé qué es la verdad, no sé para qué fue utilizada, creada esta máquina. Sí, ahí encontramos una tapa de cilindro de muchos años ya, que ahí quedó, a mejor de un cliente que no la vino a buscar. Ya estaba armadita, mirá cómo la dejaron con los pistones, todo, y sí, todo listo, lo mejor para buscar. ¿Qué auto será? ¿Quién sabe? Mirá, ya está rectificada la superficie, rectificadas las válvulas, ya está lista puesta con los que son los resortes, y ahí quedó. Qué bárbaro. La abertura de la parte de afuera, que acá tenía un cartel que decía rectificaciones Ceres, sí. Tapa de cilindro de Bernardo Félix Lozano, mi abuelo, que ya se borró con el tiempo las letras, que después fue reemplazada por aquel portón que se ve acá, allá en el fondo. Las aberturas típicas. Y Alberto, vos decías, bueno, los cajones en las mesas para guardar cosas siempre, y que todavía deslizan. Vos comprás un mueble ahora, lo deslizás 2 veces y no anda. Esto fue creado por mi papá, este banco, si ves, Sí. son los hierros de un chasis, y luego lo creó con su madera arriba, pero esto, como se ve la soldadura, Claro. entonces esto era literal irrompible y muy pesado, muy Un pesado. banco de trabajo preparado para todo. Claro. Tipo de herramienta rústica, ¿no? Bien, Sí. para toda la vida. Y esta es una rectificadora de campana y de disco, que esta me han preguntado casi a diario si no la vendo. Viene con aquella que es la remachadora, con la piedra de medir para rectificar, o sea, para la cinta de freno, acomodarla. Y esta es la rectificadora, que es un buen conjunto. Se podía poner campanas grandes aquí, con todo lo que es accesorios, digamos, acá. Se podía cambiar para poner una campana grande de camión, y al mismo tiempo se podía rectificar un disco de moto chiquitito y una campana grande. Entonces tenía multiuso esta rectificadora de campana. Qué bárbaro. Muy eficaz, con todos sus accesorios, ¿verdad? Que esto va dentro de la campana para poder agarrar, que girara el eje, y de acá se rectificaba, dentro de la campana. Qué espectáculo. Allá tenemos otro mueble que yo me detengo en estas cosas porque siempre es atrayente el tema de las latas, de los contenidos. Uno se va sorprendiendo, ¿no? Esta es grasa, vamos a abrirla. Quién sabe los años que tenga sin abrirse esto, con qué nos podemos encontrar. Ahí está la grasa, intenta. Y mira las huellas de mi padre, los dedos, ¿ves? Los dedos metidos. Mira, mi viejo ya tiene 8 años que falleció, quién sabe cuántos años tenga así, que se utilizaba para engrasar. Para todo. La grasa se usaba para todo. Para todo. Mira que eso sí que me dio un poco de nostalgia ver la huella de los dedos del viejo. Tantos años sin abrirse esto. Impresionante. Le compraba mucho a esta marca porque vemos las cajitas por todos lados, ¿no? Se ve que era cliente de eso. Bueno, vamos a ir, yo voy a ir retrocediendo, lo que pasa es que tenemos que tener cuidado porque La telaraña. déjala. Tienen un... Y ahí tenían para subir los motores. Claro, este era el hinche, digamos, para colgar los motores de rectificación. Entonces, podías hacer un motor pequeño de un Fiat 600 de aluminio, que era de este tamaño, sobre lo que es la base. Después lo podías quitar y poder poner acá abajo un bloque grande de un camión. Claro. Entonces esto funcionaba que la piedra que está aquí abajo, esto giraba acá por estos rieles y rectificaba, largando un líquido que era un agua con aceite para poder hacer una buena rectificación. Que esta máquina
que se dejó de usar estaban funcionando en perfectas condiciones. Obviamente seguirían funcionando, pero se necesita hacer unos arreglos como para volver a ponerlas en marcha. Qué bárbaro. Y acá encontramos otro mueble más. Muebles antiguos con revistas de la época, de publicidad de repuestos, los pistones, de los años del 79, 20 de septiembre de 1979. Qué bárbaro. El año, el número de edición 5. Acá estoy viendo algo que me está interesando mucho. 1959. Rugir de motores, anuario del 59, salido en 1960 por Pirelli. Ah, te contaba todas las carreras y cómo habían salido. Sí, mi abuelo corría carrera. Corría, no sé bien cómo era el auto en que corría, Sí. ¿no? Las categorías, pero sí llegó a correr varias carreras. Con el número 9, me acuerdo. Vi fotos por ahí. Qué bárbaro. Y acá que hay un recibo al nombre de Norberto. Bernardo Lozano, o sea, mi abuelo. Mirá lo que nos encontramos. Y Rugir de fecha. motores. Mandado como sí, es la suscripción a la revista. la revista. Mirá vos lo que. Qué bárbaro. Miren lo que eran las publicidades. Ahí están Están los pistones. Juan Seco. Y tiene todo el desarrollo de las carreras de todo el año, por eso es el anuario de Pirelli. Qué bárbaro. Y ahí tenemos una más vieja, ¿no? Parece. Rugir de motores. Allá arriba, año. Las 500 millas. Indianápolis. Las 500 millas de Indianápolis. Exactamente. Y esto debe tener alguna fecha, pero no lo puedo ver. Mirá vos lo que es. A ver si nos dice por acá. Sí, se ve más vieja, ¿no? Sí. Santa Fe. No, pero lo que pasa es que vos podés encontrar cualquier cosa en Sí. estas cosas. En estos muebles que tratamos de tirarnos en la cabeza. Yo llegué a encontrar fotos acá de la época, cuando este patio de este taller se comunicaba hasta el otro lado de la avenida Italia, Sí. que era todo un baldío. Entonces mis abuelos vivían por allá y venían caminando. Entonces en ese momento se veía en la foto bien claro que era más allá del Morolito. Pero qué bárbaro. Libros, a ver, estos libros. Ah, mira este libro. Qué vergüenza me da, bueno, yo hace mucho que no venía, pero tengo que ponerme a conservar todo esto, mantenerlo en un lugar que se pueda conservar, pues es histórico. ¿Pero qué es? ¿Un manual? Dice adelante, manual. ¿Y que no es como agenda De amarilla? especificaciones técnicas. Pero después como una guía de páginas amarillas. Ajá. Claro, para saber a quién pedirle el repuesto justo del auto que vos necesitabas arreglar. Y tractores, mirá, hay camiones. A ver. Ahí salen los teléfonos. Sí, las direcciones. Oh, mirá lo que hay acá. Liga Regional Selecciona de Fútbol. Ese de Chalamo. A ver, ¿qué dice? Del 81. Temporada 1981. ¿Quién jugaba? Juan C. Rubén Rivero. Se alcanza a leer. Rivata. Rivero. El club local, ¿qué dice? No, Unidad Deportiva Rufó. Ah, ok. Ajá. Y Central Argentino. Argentino. Ajá. Ahí está. El campeonato oficial afiliado a la AFA. Raúl Navarro, Juan Belén, mirá. Rubén más. Es una planilla de un Ortiz. partido de fútbol, vamos a decirle a la gente. Norberto Savena. Sí, El topo Savena, mirá.
Qué bárbaro esto, hay que guardarlo, conservarlo, porque ya del año 81, el año que yo nací, ya tiene 42 años. Claro. 81. Sí, 25 de octubre. Mirá, ya va a ser ya 42 años. Yo estaba haciendo la colina en ese año. Entrenador Norberto Lozano. Mirá, Chalamo era entrenador y su firma. Aguatero Daniel, ¿qué dice? Nautalino. Mira vos los encontramos, ¿viste? Sí, no me deja de sorprender esto, porque siempre se encuentran cosas nuevas. Mirá lo que es. El libro, ¿no? Las hojas bien gruesas. Mira. Bueno, ya vamos a tener que ir terminando. Le digo a la gente que no. Imágenes. La verdad que uno debería pasarse un día entero tomando imágenes del taller para que ustedes entiendan lo que significa este taller en la historia, pero bueno, acá vamos terminando esta parte de contarle la historia más o menos y el lugar donde está ubicado el taller de, ¿cómo se llamaba el abuelo? Don Bernardo Félix Lozano. Sí. El taller se llamaba Rectificaciones Ceres, así es. Norberto, muchísimas gracias. No, de nada, gracias, al contrario, muchas gracias.